Voy a hablar de un tema delicado y que está causando controversia en cierto sentido en nuestra iglesia, sobre todo últimamente, porque se está viendo miembros de iglesia usando joyas. Y esto contradice un poco con lo que más o menos siempre se ha visto históricamente dentro de la iglesia adventista, de que una de las características que tenemos como pueblo, entre otras cosas, en nuestro estilo de vida, es que no usamos joyas. Hay varias preguntas en relación a esto. ¿Dice la Biblia que es malo usar joyas? ¿Deben usar joyas los hijos de Dios en estos días? ¿Qué en cuanto al uso del maquillaje y otros recursos del adorno personal? Debemos entender algo importante para comenzar este tema. Las joyas no son necesariamente un indicador de la espiritualidad del Hijo de Dios. Lo que garantiza nuestra entrada en el cielo es la salvación bendita, provista por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si tú aceptas esa salvación bendita, provista por gracia, mediante Cristo Jesús, cuando Él vino a morir por nosotros, eres salvo por la gracia de Dios. Y puedes comenzar tranquilamente el camino de salvación, que es Cristo Jesús cada día, para encontrar en Él la verdad y la vida, finalmente. El hecho de que un cristiano use o no use joyas es un asunto más bien relacionado al estilo de vida. Y en ciertas épocas que este tipo de cosas ha tenido ciertas características especiales, por decirlo de alguna forma. En el cielo, probablemente la mayoría de las personas que estén allí no habrán tenido una luz específica, especial, concerniente a este tema. Voy a comenzar diciendo algo. Según la Biblia, las joyas no son necesariamente malas. La Biblia no considera intrínsecamente malo el uso de joyas. No es algo que obligatoriamente sea una muestra de pecaminosidad o perversión en las personas que las usan. En el Antiguo Testamento, desde la época de los patriarcas hasta la época de los reyes y después, la Biblia menciona el uso de joyas como parte de la cultura de la época. Por ejemplo, cuando Eliezer, el sirviente de Abraham, encuentra a Rebeca, él le coloca joyas a la joven y futura esposa del patriarca Isaac. Esto lo dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 24, versículos 22, 47 y 48. Voy a leer este pasaje contigo. No voy a poder leer todos los pasajes que tengo acá, pero algunos sí voy a leerlos contigo. Génesis capítulo 24, versículos 22. ¿Qué pasa? Eliezer estaba buscando una novia para Isaac. Él llega a la tierra de los padres de Abraham y ahí empieza a buscar y encuentra a Rebeca. Mira lo que sucede, dice el versículo 22. Rebeca le da de beber a los camellos de Eliezer y mira lo que dice acá la palabra. Génesis capítulo 24, versículo 22. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. El versículo 47 dice lo siguiente. Ahora Eliezer está contando su experiencia a los parientes de Rebeca y le dice, entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Nacor, el hijo que le dio Milca. Le puse pues un pendiente en la nariz y brazaletes en los brazos. Y el versículo 48 dice lo siguiente, luego me incliné, adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por un camino recto para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Difícilmente nosotros podríamos considerar a Eliezer un hombre pagano o alejado de Dios, de la misma forma Rebeca. Estamos hablando de hijos de Dios que no veían mal en su cultura el uso de joyas evidentemente de ornamento, de adorno personal. Siglos más tarde, en la época del rey Saúl, se menciona el hecho de que por medio de sus conquistas el rey había traído prosperidad a Israel, pues ahora las mujeres habían tenido la posibilidad de, entre otras cosas, comprar y usar joyas. David, lamentándose de la suerte de Saúl, allí en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 4, dice, qué desgracia que haya muerto Saúl. Él en sus épocas, las mujeres podían comprar vestidos costosos y también joyas. Una cosa interesante lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en el libro del Cantar de los Cantares, un libro que es interesante porque es
una imagen, un símbolo de la relación de amor entre Cristo Jesús y la iglesia. Así lo han interpretado cristianos a lo largo de siglos. Y es un libro también que todo matrimonio debería leer porque trata acerca de la relación de amor, la relación romántica dentro del matrimonio. Salomón alaba allí la belleza de su esposa, mencionando las joyas que ella usaba y hasta su deseo de comprarle algunas más. Vamos a leer este pasaje. Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, versículos 8 al 11. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Si no lo sabes, hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A la yegua del carro del faraón te he comparado, amada mía. Qué hermosas son tus mejillas entre los pendientes y tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos con incrustaciones de plata. Algo más también se puede encontrar en Cantares capítulo 4, versículos 7 al 9. En el libro de los Proverbios, Salomón, el autor de los Proverbios, compara, por ejemplo, las palabras sabias y los consejos oportunos con joyas. Proverbios capítulo 1, este también lo voy a leer, este pasaje. Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice aquí la palabra del Señor. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de cabeza, adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Aquí los consejos oportunos, los buenos consejos que te dan los mayores, los padres específicamente, son comparados con joyas, con un collar hermoso en el cuello. Interesante. Proverbios, capítulo 25, versículos 11 y 12. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 25, versículos 11 y 12. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene el oído dócil. Una persona sabia que da consejos es comparado con una joya, aquí en el libro de los Proverbios. Un poquito más adelante, yo diría un poco más adelante, al final de la época de los dos reinos, el norte y el sur, el profeta Ezequiel usa la figura literaria del Señor tratando a Israel como un novio amante trata a su novia. Entre los detalles de amor que Dios hace por su pueblo está que Él lo adorna con joyas, con aretes, caravanas en algunos países nuestros, un collar hermoso en su cuello, un anillo en su nariz y una corona en su cabeza. Ezequiel capítulo 16, versículos 9 al 17. Israel lastimosamente usa estas bendiciones que Dios le da para comprarse amantes, falsos dioses, alianzas con naciones paganas y apostata miserablemente del camino del Señor. Aquí debemos notar algo. Por lo menos algunas de las joyas que Dios le pone a su pueblo, a su novia, eran joyas que nosotros podríamos llamar joyas funcionales. Joyas que no eran usadas solamente como adorno personal, como sí llamaríamos a las joyas ornamentales. Eran joyas que eran asociadas, estas joyas funcionales, asociadas a un tiempo, a un lugar, a una persona que que ejercía determinada función en determinado momento. Por ejemplo, la palabra de Dios menciona a las coronas de los reyes, son joyas, pero no necesariamente son joyas de adorno personal, sino son joyas funcionales. El rey la usaba como una señal del cargo que tenía. Igualmente las mitras de oro puro con la inscripción Santidad a Jehová que tenían puestas los sacerdotes, joyas también funcionales. Lo mismo sucede hoy. Hoy día también existe este tipo de joyas, como por ejemplo el anillo de bodas en ciertos países. Es cierto que para los cristianos, para los hijos de Dios, el verdadero anillo que debe unir un matrimonio es el amor y no un pedazo de metal. Pero ciertas culturas, en ciertos países, en ciertos lugares, hacen necesario el uso del aro matrimonial. En el país donde vivo, aunque no es necesariamente un requisito usar anillo matrimonial, noto que en las universidades y debido a la conducta promiscua, creciente que hay en la sociedad,
Muchas jóvenes usan sus anillos matrimoniales como una forma de protección frente a los avances románticos de extraños. Para estas señoras, los anillos matrimoniales son una suerte de defensa. También en este país, y en forma creciente, más de un adventista, incluso ministros, caen en adulterio. Creo que para estos casos voy a inventar un tipo de anillo en el cuello con luces centellantes. Ahora hablemos de algunos aspectos negativos del uso de joyas. Lo curioso es que la palabra tampoco considera las joyas como totalmente buenas, totalmente inocuas. El primer pasaje que voy a mencionar y que quiero mencionarte es el incidente del becerro de oro, que se encuentra en Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 4. Déjame abrir la palabra de Dios contigo. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice lo siguiente. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo, quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel llevado a la idolatría y las joyas están metidas ahí en ese tremendo problema. El pueblo de Dios en este momento se aparta grotescamente del camino de la verdad, del camino correcto, y usa sus joyas para fundir y tallar un ídolo. El pueblo casi fue desechado por el Señor y el castigo que recibió implicó la muerte de millares de personas. Lamentablemente, en este episodio se empieza a ver una relación que se va a repetir en otros pasajes de la Biblia entre el uso de joyas y la idolatría. En los días de Salomón, más adelante, en la historia bíblica, el autor de los Proverbios aparece burlándose. Por un lado, compara ciertas buenas cosas con joyas, pero por otro lado, el autor de los Proverbios aparece burlándose del poco valor que tienen las joyas para adornar lo más importante que una persona tiene, su propio carácter. Proverbios capítulo 11, versículo 22, más o menos dice así, zarcillo de oro en la trompa de un cerdo, es la mujer hermosa, pero carente de juicio. O sea, ¿qué está diciendo aquí el sabio Salomón? Que por más joyas que uno se ponga, que por más adornos externos que uno use, la belleza del corazón, la belleza del carácter es lo más importante. Una cosa interesante que la palabra de Dios empieza a decir aquí en el Antiguo Testamento. Más adelante, en la época de los reinos divididos, Isaías profetiza que debido a sus pecados, la nación sería castigada. Y una de las cosas que le serían quitadas al pueblo serían sus joyas y toda suerte de adornos. Isaías capítulo 3, versículos 18 al 24. Y ahí se menciona una lista impresionante de adornos. Isaías capítulo 3, versículos 18 al 24. Incluso muchos de esos adornos son, la traducción que se ha hecho es una traducción tentativa porque exactamente no se sabe de qué tipo de joyas estamos hablando, pero sí, había muchas joyas que usaba en esa época el pueblo de Israel, joyas que le serían arrancadas porque la nación se había apartado de Dios yendo tras ídolos y rebelándose y una vida pecaminosa. Los profetas en ese momento anuncian que las joyas y los ídolos que se hacían con ellas no podrían librar al pueblo de Israel de la ira de Dios por causa de sus pecados. Y aquí varios pasajes, Jeremías capítulo 4, versículo 30, Ezequiel capítulo 7, versículos 18 al 20, Oseas capítulo 2, versículo 13. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, la Babilonia simbólica, la enemiga mortal y acérrima del pueblo de Dios, es descrita llena de joyas y se pone un énfasis especial en esta descripción. Una forma un poco interesante de ver el tema de las joyas. Estos pasajes
ya nos empiezan a mostrar algunas cosas que tenemos que considerar. En primer lugar, en varios momentos, en más de un momento de la historia bíblica, se menciona que los hijos de Dios toman sus joyas y hacen con ellas ídolos. Las joyas aparecen como un impedimento para consagrarse completamente al Señor. En momentos críticos, cuando necesitamos depender de Dios más que nunca, parece que las joyas sobran. En segundo lugar, las joyas aparecen hasta cierto punto relacionadas con el pecado, aunque suene duro decir esto. El orgullo conduce al egoísmo, el egoísmo al amor a las apariencias, y aquí es donde entran las joyas. Y de aquí es fácil llegar a la idolatría y al apartarse de Dios. Aunque las joyas en sí mismas parecen no ser objetos de pecado, la tendencia pecaminosa del hombre las usa para darse un falso sentido de valor, alimentando su egoísmo y su menosprecio por las cosas del Señor. Como adventistas tenemos una luz adicional referente a algo importante que la palabra de Dios llama el adorno interno. ¿Y qué tipo de luz es esta? Es el mensaje de salud, el mensaje de salud adventista, los 8 remedios naturales. Porque sabes, 1000 collares que te pongas en el cuello no hacen más bella a una persona que vivir en paz, confiando plenamente en Dios. Y tenemos, aparte de esto, 7 remedios naturales más, los consejos de salud. Entre estos 7 remedios naturales podemos contar principalmente como elementos que te van a ayudar a tener una belleza física, la dieta y el ejercicio físico, aunque los otros también ayudan. Seguir estos consejos de salud, este mensaje de salud, puede definitivamente ayudarte no solamente a ser más sano, sino también a ser físicamente más atractivo o atractiva. Hay hermanos que por otro lado me preguntan en cuanto a algunos asuntos relacionados, como el caso de miembros de la iglesia que se dedican a vender o a hacer joyas, por lo que sabemos de la Biblia, todo lo que sabemos de ella. La recomendación para ellos es que se abstengan escrupulosamente de toda idolatría. Otras personas me preguntan en cuanto al maquillaje o teñirse el cabello y otras cosas más. Y la respuesta que podría darles es que busquemos y apliquemos el consejo bíblico primero en relación al adorno interno. Busquemos ese adorno, busquemos adornar el corazón, adornar la mente, adornar la parte interna del ser humano, porque esto se va a mostrar hacia afuera de todas maneras. Llena tu vida de virtudes cristianas, de cualidades positivas. Sigue el mensaje adventista de la salud. Y si a pesar de eso ves que las marcas del pecado todavía se notan, acuérdate que tenemos 6000 años de pecado encima, puedes disimular estas cosas de la forma más saludable. Pero acuérdate, hermano, hermana, todo debe ser hecho con decoro y modestia. Ahora, en determinados momentos, la Biblia nos dice de que las joyas no deben usarse. En más de un momento de la historia bíblica, los hijos de Dios tomaron la decisión de despojarse de sus joyas para estar en comunión plena con el Señor. También aparecen pasajes donde el Señor le pide a su pueblo que se despojara de sus joyas en momentos especiales para consagrarse enteramente a Él. El primer ejemplo lo tenemos en la experiencia de Jacob, el hijo de Rebeca, quien le pide a su familia, a la iglesia, a su iglesia de esos días, que se despojase de todo ídolo y joyas para consagrarse a Dios enteramente, porque ellos se acercaban a un lugar que para Jacob tenía un simbolismo muy importante, Betel, allí donde había aparecido la escalera que une la tierra con el cielo y ángeles andando encima de ella, allí donde había aparecido Cristo Jesús como un intermediario entre Dios y los hombres. Este pasaje se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 35. Voy a leer este pasaje. Génesis capítulo 35, versículos del 2 al 4. Génesis capítulo 35, versículos del 2 al 4. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado.
Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Era un momento especial. Había que encontrarse con Dios en Betel. Es necesario dejar todo lo que nos induzca, aunque sea ligeramente, al tema de la idolatría. Las joyas fueron enterradas. Siglos más tarde, luego del incidente del becerro de oro, al pie del monte Oreb, los israelitas abandonaron sus joyas en señal de arrepentimiento. Y el Señor les pide a su pueblo que se despojen de todo ornamento, puesto que esto impediría que Él pudiese acompañarlos. Desde ese momento, un momento crítico en su existencia, hacia la tierra prometida, cuando dependían enteramente de Dios para sobrevivir en el desierto y poder entrar a la tierra de Canaán. Éxodo capítulo 33, versículos del 4 al 6. Voy a leer este pasaje también. Éxodo capítulo 33, versículos del 4 al 6. Mira lo que dice aquí la palabra. Bueno, después de todo este incidente terrible, las muertes que pasaron, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus galas, dice la palabra del Señor, desde el monte Oreb. Desde allí hasta Canaán no hubo más joyas. Entonces, dice ahí el versículo 4, al oír el pueblo esta mala noticia, guardó luto, y ninguno se puso sus galas, pues Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo muy terco, si yo subiera un momento en medio de ti, te consumiría. Quítate pues ahora tus atavíos, para que se sepa lo que te he de hacer. Y el pueblo de Israel se quitó sus joyas. Estos son dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Ahora vayamos a dos consejos fuertes, importantes, que se encuentran en la palabra de Dios en el libro de 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10 y 1 de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 9 y 10, el apóstol San Pablo nos aconseja en la época del Nuevo Testamento, en esta nueva época de la iglesia, del pueblo de Dios en esta tierra. De esta misma forma, dice el apóstol, que las mujeres se adornen a sí mismas con un arreglo modesto, con propiedad y moderación, no con peinados ostentosos, oro o perlas o vestimentas costosas, sino con buenas obras, como es de llamarse en mujeres que profesan piedad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? De que en esta época hay algo pasa, los apóstoles están diciendo, es un momento especial, no es un momento cualquiera, es necesario dejar las joyas, es lo que dice el apóstol. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3. Ahora el apóstol San Pedro va a decir algo interesante. No dejen que su adorno sea solamente el adorno externo, el arreglo del cabello, el llevar oro o ponerse vestidos costosos, sino busquen el adorno interno, el adorno del corazón, aquel adorno incorruptible de belleza y de gentileza, un espíritu tranquilo que es muy precioso a los ojos de Dios. ¿Sabes? Estos dos pasajes son escritos en una nueva era. Para los apóstoles, ese momento, desde que Cristo Jesús asciende a los cielos hasta el fin del tiempo, es una nueva era, es un momento especial en la historia. Cuando uno lee la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, por ejemplo, allí al mismo comienzo de la obra de la iglesia apostólica, los apóstoles consideraban a su tiempo, al tiempo que ellos empezaron a vivir y que ellos empezaron a predicar la palabra de Dios, ese momento, desde ahí hasta la venida de Cristo Jesús, para los apóstoles es un momento especial. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 17. Esto es el apóstol Pedro. Dice aquí, había pasado Pentecostés, había venido el Espíritu Santo con poder y fuerza. Y ahora los apóstoles dicen, este es un momento especial, dice el apóstol, se está aplicando lo que el profeta predijo, el profeta Habacuc. En los postreros días, dice Dios,
derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Lo que San Pedro estaba diciendo, mire, el Espíritu Santo ha venido y nosotros estamos predicando la palabra de Dios porque no es un momento cualquiera, estamos viviendo en el tiempo del fin. El apóstol lo va a llamar los postreros días, está cumpliéndose la profecía, la antigua profecía del Antiguo Testamento, en los postreros días. Estamos viviendo, según los apóstoles, en los postreros días. Un momento especial para acercarnos a Dios, un momento para como pueblo reconsagrarnos completamente a Dios. Es en este contexto que los apóstoles, San Pedro y San Pablo, le piden a la iglesia que en esta hora especial, cuando se necesita predicar la palabra de Dios con toda fuerza, cuando se necesita mantener una diferencia entre el mundo y los creyentes, los hijos de Dios, es necesario dejar las cosas ciertas cosas que nos asocian al mundo. Por ejemplo, el uso de joyas. Necesitamos ahora otro tipo de joyas. Las joyas de las virtudes cristianas, como la piedad, la modestia, la sobriedad, la laboriosidad, la amabilidad, la compasión, la sabiduría. Necesitamos otras gemas, unas gemas que son los frutos que produce el Espíritu Santo en el corazón del que cree. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Todos estos frutos se van a traducir en buenas obras que adornan nuestra vida y también le dan gloria a Dios. Pero sabes, esto fue en la época de los apóstoles. La iglesia, no sé hasta qué punto, los cristianos, hasta qué punto hicieron caso a este pedido de los apóstoles. Pero en los últimos días, en los últimos siglos, el Espíritu también ha seguido hablando a la iglesia, a los hijos de Dios, y hay nuevos llamados que se han hecho para consagrarnos completamente a Dios y dejar cualquier cosa que nos una con una forma de vivir relacionada con el mundo. Y entre estas cosas está el tema de las joyas. John Wesley, por ejemplo, el fundador del metodismo, estudiando e interpretando estos pasajes, allí en sus obras, en sus maravillosos sermones que él predicó, él consideró que el consejo del apóstol San Pedro y el consejo del apóstol San Pablo significaba para nuestros días de que los cristianos estamos prohibidos de usar joyas y adornos ostentosos. Obras de Juan Wesley, capítulo 7, verso 30. Otros grandes predicadores, como Charles Finney y Charles Spurgeon, el famoso predicador bautista, miembros de diferentes iglesias protestantes, también entendieron la necesidad de en esta época especial, porque mira, si los apóstoles vivían en el tiempo del fin, nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo del fin, una época especial, una época cuando Cristo Jesús está pronto a venir. Todos ellos hicieron hincapié, estos hijos de Dios, no necesariamente de nuestra iglesia, hicieron hincapié de que es el momento de abandonar joyas y ornamentos que nos separen del Señor. Ahora, Elena G. White también habló acerca de esto. En el libro, que ellos puedan conocerle, página 305, ella dijo lo siguiente: de acuerdo al plan divino, la iglesia remanente debe separarse a sí misma del mundo en su tarea única de preparar un pueblo para encontrarse con el Señor. Así como la gran controversia entre Cristo y Satanás va llegando a su punto culminante, las fuerzas del mal atacarán a la iglesia y a sus estándares. O sea, a medida que vamos entrando en lo que es el fin del tiempo, la maldad va a crecer y el diablo atacaría a la iglesia, incluso tratando de borrar la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los que no lo son. Entonces, ese tipo de cosas exige un esfuerzo especial, exige desechar, entre otras cosas, las joyas. Y dice el libro Testimonios, el libro tercero de los Testimonios, página 366, vestirse sencillamente, absteniéndose de cualquier muestra de joyería o ornamentos de cualquier tipo, está en acorde con nuestra fe. Como iglesia, vuelvo a enfatizar,
estamos pasando por un momento similar a la historia del antiguo Israel. Todavía estamos en el desierto de este mundo. La Canaán celestial se encuentra cerca, a la vista. Así como en el Antiguo Testamento le pasó a Jacob con su familia, estamos a punto de llegar a Betel, la casa de Dios, la puerta del cielo. Es en este momento el fin del tiempo del fin, cuando hijos de Dios, apóstoles y grandes cristianos en los últimos siglos incluso, nos han pedido que por la gracia de Dios, como somos hijos de Dios, debemos dejar todo lo que impida una comunión, una entrega total de nuestra vida a Dios. Entre esto, el uso de joyas. Hoy Cristo Jesús está muy cerca. Dice Él en la Santa Palabra, he aquí yo estoy cerca a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo afirma que está cerca, que Él está a la puerta. ¿Quisieras abrirle la puerta de tu corazón? ¿Quisieras en esta época decirle, Señor, entiendo que vivimos en un momento especial. Quiero dejar todo lo que me impida relacionarme completamente contigo. Brilla en mí, adorna mi vida, llena mi vida del verdadero adorno, el fruto de tu espíritu. ¿Quisieras decirle eso a Dios? Que Dios te bendiga.